¿Como de música? Hay muchos Sí, músicos. con músico. Pero eso es como más... Hola chicos. Hola. Hola, ¿Por qué ¿cómo tan están? tarde? Ahí ya saben, el tráfico y todo Como eso. siempre, Marisa. Ay, súper. Oigan, ¿ustedes alguna vez se han preguntado cómo surge la construcción de la identidad? Muy buena pregunta, ¿eh? Yo también, fíjate que me he preguntado eso, pero no tengo una respuesta clara. Pues bueno, yo creo que la identidad pues se va formando con la historia, ¿no? Y pues igual, o sea, la historia es el suceso de hechos pasados. Igual lo estudia y en este presente nos hace hacernos preguntas. O sea que la historia es una línea cronológica que en el cual estamos nosotros como, pues en ella, ¿no? Porque como se va Somos incluidos. Somos parte de la historia, ¿no? Exacto. bueno, algo así, ¿no? ¿Cómo creen? Entonces, pues sería una línea cronológica en la cual entramos en ella, ¿o cómo? Sí, estamos inmersos en la historia, ¿no? Ah, Sí. o sea, ya les entendí. Es así como, ¿cómo les diré? Como si nosotros formamos parte de la identidad. Es como nosotros mismos la construimos. Sí. Como, sí, ya sé, como el libro que leí hace un tiempo, el de Laberinto de la Soledad. De Autoria Paz. Exacto. Ah, ya, sí, yo también lo he leído. Sí. Hablaba un capítulo, ¿no? Del Pachuco. Ahí narraba cómo los mexicanos, migrantes, se sienten confundidos entre la cultura norteamericana y la mexicana y forman una nueva identidad, ¿no? En base a un hecho Ándale, histórico. así. Eso nos serviría mucho de ejemplo, Sí, ¿no? también había otro capítulo, el de máscaras mexicanas, también el capítulo que el mexicano pues no encuentra su identidad y usa como máscaras para poder identificarse, usando pues igual adoptando como cierto tipo de culturas o de acciones, ¿no? O hasta cierto punto palabras de otros países. Imita. Ocultamos su identidad, digamos. Exacto. O construyéndola, ¿no? Porque también, ya me acordé un poco, trataba sobre cómo el mexicano es también a veces muy machista, ¿no? Y cómo, cómo se ha construido, ¿no? Esa perspectiva, esa forma de ser del mexicano. Y en comparación con los de Norteamérica, digamos. Y tiene mucho que ver la historia, ¿no? Porque, por ejemplo, a un niño a veces le dicen que no llore porque se tiene que aguantar que es hombre, cosas así. Sí. Entonces, sí es muy importante la historia, Sí, ¿no? influye mucho en mucho en la nosotros. identidad. Y como individuos, ¿no? Y como sociedad también. Sí, Es como dice Berenice, tal vez no hace el cambio, pero sí influye en el presente. Exacto, porque no, haga de cuenta que un suceso que sucede, ese suceso nos, pues nos influye mucho tanto como sociedad como persona, porque de ahí parte nuestra identidad como, pues en este caso como mexicanos o como personas. Entonces, ¿qué podríamos decir, Marisol? ¿No hemos resuelto tu duda? Sí, realmente sí, o sea, es como lo que dice Nancy, que nosotros mismos construimos la identidad. Realmente eso es lo que se basa en historia, porque nosotros mismos hacemos historia, depende de los sucesos que nos va pasando, y es ahí donde construimos historia y construimos la identidad de nosotros. Muchas veces usamos máscaras, como lo decía en el capítulo, para no aceptar nuestra realidad, pero pues es así como nosotros mismos detrás de eso también construimos nuestra identidad. Me ha quedado súper claro y eso es muy cierto lo que ustedes dicen. Entonces, yo creo que todos concordamos de que la historia es fundamental en la formación de una identidad, ¿no? Sí. Sí. Principalmente eso lo compone, ¿no? Digamos. La palabra castellana historia significa narrar, describir e explicar. Se basa en lo ocurrido en el pasado y su propósito es buscar respuestas a inquietudes del presente. La historia es también científica porque empieza a formularnos preguntas. Bueno, en la historia humana el hombre ha llegado a preguntarse y a saber sobre el acontecimiento de sí mismo mediante la conciencia. La historia es el estudio del pasado humano, puesto que
seres humanos somos los únicos capaces de conocer y darle sentido al estudio de la historia. Es decir, que la historia cobra sentido cuando el ser humano aparece en ella. De otro modo, no habría una idea de historia o un conocimiento absoluto sobre ella. La historia no solo descubre lo que pensaban, sino el por qué lo pensaban. Nosotros, desde el punto de vista de historiadores, intentaremos comprender el fenómeno educativo actual de México, estudiando todas las etapas, los sucesos de la historia de México y cómo se ha visto la educación en las diferentes épocas. Eso nos va a ayudar de mucho para entender muchas cuestiones actuales, como son reformas, modificaciones, implementación de planeación, sistemas, todo sobre educación. Y por eso creemos que es un punto muy importante estudiar todo sobre la historia. Aunque no tenga que ver específicamente con educación, todo influye a moldear lo que es el sistema educativo mexicano actual. Bueno, por mi parte, chavos, yo les recomiendo que lean el libro del laberinto de la soledad de Octavio Paz, más que nada para reforzar sobre este tema que ya les hemos hablado. Y bueno, por último queremos darle las gracias por habernos visto y le pedimos por favor se suscriban y le den like. En la parte de abajo en la descripción les vamos a dejar lo que son nuestras redes sociales. Recuerden que lo hacemos simplemente para apoyarlos.